Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Profesores, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es la gamificación en la educación. Y bueno, ese es el tema de hoy, la gamificación en la educación. Gamificación, bueno, gamificación, la palabra viene de game, de la palabra en inglés game, que es juego. eh, de ahí es que deriva gamificación, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí podemos generar nosotros una idea de qué cosa es la gamificación. La gamificación se generó inicialmente para el ámbito, para el ámbito empresarial, para el ámbito del ámbito de las empresas, en el área de marketing, pero se vio que también podía utilizarse en el área de la educación y por eso también se jaló para el área de educación, ¿no? Como vamos a ver ahora. Entonces, pero ¿qué es gamificación? A ver, para Cap, que es uno de los autores más reconocidos en lo que es gamificación, eh, para él tiene que ver con el uso de mecanismos, con la estética y con el pensamiento de los juegos para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. O sea, no es jugar, es usar los mecanismos del juego para atraer a los estudiantes, a las personas, a hacer que eh, se movilicen y a través de eso promover aprendizajes y resolver problemas que puedan haber, ¿no? En ese mismo sentido, Verbach nos dice que la gamificación es el uso de elementos del juego y de técnicas que se usan en el diseño de esos juegos, pero en contextos ajenos al juego, en este caso para la educación, ¿no? Eh, y bueno, tomando en cuenta estas dos definiciones, podríamos nosotros decir que se trata de una técnica de aprendizaje que no es muy nueva en realidad, porque esto viene ya desde el año 2011, 2011 que se comenzó a utilizar esta técnica, como les decía, en el área empresarial y de ahí ya se comenzó a utilizar ya en otras áreas, ¿no? Y esta técnica busca utilizar y trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con la finalidad de obtener mejores resultados en el proceso de adquirir nuevos conocimientos o habilidades, recompensando acciones mientras se logran esos objetivos de manera concreta, ¿no? Esa es la finalidad en realidad de la gamificación. Es generar a través de esta técnica eh, nuevas habilidades, lograr esas habilidades a través del juego, ¿no? Pero no es el juego en sí. Eh, Aproximadamente el 80% de los mamíferos, estos son datos, aproximadamente el 80% de los mamíferos, y ahí estamos incluidos nosotros, juegan o jugamos como método de sobrevivencia. ¿Y esto por qué se da? Porque el juego es una forma de aprender, ya que a partir del juego podemos explorar, podemos experimentar eh, en el mundo y podemos experimentar situaciones de la vida sin peligro. Y eso lo menciona Pablo Herreros en su página web, que tiene por nombre Somos Primates, ¿no? Entonces, el juego se ha utilizado siempre eh, como un método
para explorar, para experimentar, para aprender, ¿no? Este tipo de aprendizaje ha venido ganando terreno en las metodologías de formación. ¿Por qué? Porque facilita la interiorización de conocimientos de una forma lúdica y porque genera una experiencia positiva en el usuario, en este caso el estudiante, ¿no? Porque el estudiante cuando realiza actividades eh, con tecnología que usa gamificación, con juegos, eh, y logra hacer las actividades, se siente bien. Entonces, eso es una experiencia positiva para él y él quiere hacer más actividades, ¿no? Entonces, le genera una experiencia positiva a él. El modelo consigue motivar a los estudiantes, desarrolla un mayor compromiso e incentiva el ánimo de superación. Obviamente, si a mí me dejan actividades eh, y obviamente son actividades que me motivan, eh, yo las voy a hacer con ganas, voy a tener compromiso para hacer esas actividades y esas actividades me van a incentivar a mí, me van a animar a mí a seguir haciendo esas actividades. Y obviamente aquí se utilizan una serie de técnicas, hay técnicas mecánicas, hay técnicas dinámicas que son traídas, que son extrapoladas, que son jaladas de los juegos. Eh, y bueno, la evolución de los juegos y sobre todo el modo de jugar ha cambiado radicalmente con la aparición y la consolidación de la industria del videojuego, ¿no? A partir de los años 80. ¿Se acordarán ustedes que en esos años eh, apareció, no sé si el Atari, apareció el Pac-Man, aparecieron esos juegos por primera vez y todos nos volvimos locos de alguna forma, ¿no? Unos más que otros, pero cuando llegaron a nuestras manos algún dispositivo que tenían esos juegos eh, y vimos que, eh, por ejemplo, con el Pac-Man, ¿qué era lo que pasaba? Eh, había solamente un pequeño muñequito que lo único que hacía era irse por un laberinto y comía moneditas. Y si se comía un fantasma después de haberse comido alguna moneda especial, eh, iba ganando puntos. Y si se comía todo, subía de nivel. Y eso que hacía que uno quisiera seguir jugando. Entonces, eso era una experiencia positiva. Eso motivaba a uno a querer seguir jugando. Entonces, y eso pasa también ahora con, con las tecnologías que usan esta técnica, ¿no? Entonces, la idea es proponer actividades que hagan que el estudiante eh, quiera profundizar más, quiera estudiar más, quiera hacer más actividades por su propio compromiso, ¿no? Motivarlos a que sigan estudiando, a que sigan investigando por ellos mismos, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Y como les decía, ¿no? El origen de la gamificación se ubica en el sector empresarial, pero ya su evolución la terminó llevando hacia otros ámbitos, ¿no? La ha llevado al ámbito de la medicina, al ámbito del derecho, la ha llevado al ámbito de la educación. Entonces, ya ha ido evolucionando y se ha desviado a otros espacios, ¿no? La gamificación, como les decía, no consiste en jugar, no es jugar, porque nos podemos confundir, ¿no? Gamificación, ya es hacer un juego, no, no es jugar. Tampoco es utilizar, tampoco es utilizar juegos. No nos confundamos. No es todo lo que tenga que ver con juegos. Tampoco no es todo lo que tenga que ver
con el uso del juego en entornos no lúdicos. Entonces, parece medio confuso, parece medio enredado. ¿Por qué? Porque el solo hecho de generar una actividad para que el alumno juegue no quiere decir que yo estoy haciendo gamificación. Porque, por ejemplo, en matemática, si yo quiero que el alumno aprenda a contar, de repente el alumno está en primer grado, está empezando recién a contar del 1 al 10, por ejemplo. Eh, Puedo hacer en el suelo con una tiza lo que jugábamos antes nosotros, que era el mundo, poner ahí del 1 al 10 hasta arriba y que jueguen, ¿no? Y vayan contando 1, 2, 3 y vayan saltando. Y están jugando. Entonces, iban jugando y eso. Pero eso de ahí no es precisamente gamificación. Gamificación sería si yo a ese hecho de que ellos están saltando y están jugando y están contando 1, 2, 3, les digo ya, conforme van avanzando, van a ir ganando puntaje, van a ir acumulando un puntaje. El que llega primero va a obtener este premio. El que llega último va a tener que hacer algo. Entonces, si yo les comienzo a poner reglas, obviamente desde el comienzo, antes de empezar, si yo les comienzo a dar algún tipo de premio y les digo que va a haber primero, va a haber segundo, va a haber tercero, eso ya se convierte en gamificación, porque ya no es solamente jugar por jugar, sino que ya estamos estableciendo reglas, normas, estamos estableciendo parámetros, estamos estableciendo esas cosas. ¿Ya? Entonces, como les decía, los estudiantes deben tener claridad desde el inicio sobre cuál será la dinámica de lo que se va a hacer, de lo que se va a llevar a cabo. ¿Y qué se busca con esto? Involucrarlo en el juego y seguir para que él siga hasta lograr los objetivos que se han trazado en la actividad. Y para recompensar ese esfuerzo, que era lo que les decía, aquí viene el tema de la recompensa. Para recompensar ese esfuerzo, el estudiante durante las actividades pueden utilizarse técnicas de recompensa, ya sean mecánicas o dinámicas. Hay dos tipos de formas de recompensa. Entonces, las técnicas mecánicas de recompensa son recompensas extrínsecas. Son técnicas, son recompensas de afuera, que no dependen del mismo estudiante, de la misma persona. Eh, Ahí está, por ejemplo, el puntaje que les mencionaba. ¿Por qué? Porque cada acción tiene asignado un valor que se va acumulando conforme se van realizando las actividades. Eh, Hay un premio de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y esos premios se van entregando. Se plantean o se pueden plantear también desafíos que son competencias entre estudiantes para poder obtener esos premios que se han planteado. También hay niveles que se definen, donde se definen lo que los estudiantes deben ir haciendo para pasar a un nivel superior al lograr los objetivos que se han planteado y que se han trazado desde el inicio. Está también el ranking, lo que les decía, ¿no?
el ranking, de acuerdo a cómo vas realizando tus objetivos, de acuerdo a cómo vas haciendo tus tareas, vas acumulando puntaje, vas de repente ganando premios y de acuerdo a ese puntaje que vas acumulando, se va haciendo un ranking, una tabla, de acuerdo a ese puntaje que vas obteniendo. Y obviamente, no siempre el primero es el primero, el segundo es el segundo, el tercero no. Eso de ahí varía de acuerdo a las actividades que se van dando, ¿no? De repente el primero es el primero un día, pero el día siguiente puede ser el tercero y así. Eso se va modificando con las actividades y el desarrollo de ellas, ¿no? Los retos, bueno, los retos son objetivos que se plantean para ser superados, ya sea de manera individual o de manera grupal. Eso ya lo define el docente, ¿no? Y hay técnicas dinámicas que son intrínsecas, que ya dependen de uno. Y aquí viene, por ejemplo, la recompensa, eh, que es un beneficio merecido. Todo esto tiene que ver con cómo me siento yo después de realizar las actividades, las tareas, después de lograr los objetivos que me han planteado. Eh, por ejemplo, el logro es la superación o satisfacción personal, cómo me siento yo después de haber realizado todo eso. El estatus es el nivel jerárquico social valorado. Si yo realizo algunas actividades, logro algunos objetivos, cómo me siento yo personalmente, cómo me ven los demás, eh, a nivel personal, a nivel social, eso mejora, eso influye en mí. Entonces, y la competición, obviamente, pero ahí no es la competición que había aquí, por ejemplo, en los retos o en los desafíos. Aquí la competición es conmigo mismo. Ahí compito yo conmigo para intentar ser el mejor para mí, por el gusto personal solamente de serlo, para mejorar yo y sentirme yo mejor como persona, mejorar yo como profesional. Entonces, esa es la idea de la competición, pero es algo interno, ¿no? Es el sentimiento interno que me genera pasar un objetivo, lograr una tarea, ¿no? Y bueno, hay que tener claro que el crecimiento personal está ligado a las necesidades psicológicas innatas que tenemos todos, y estas necesidades son la base de la automotivación y están presentes en todos nosotros. Y bueno, son tres, ¿no? La autonomía, la competencia y la relación. Entonces, como docentes, lo ideal es no quedarnos en otorgar puntos, en ver un ranking o en recibir un premio, ¿no? Porque si solamente utilizamos ese tipo de mecanismos eh, para motivar a nuestros estudiantes, lo que vamos a provocar en ellos es una actitud mm, pasiva, ¿no? Porque ellos cuando empiece la clase, van a estar esperando que siempre sea así, ¿no? Va a ser van a estar esperando, profesor, y mi premio, profesor, y los puntos, profesor, ya resolví el punto que me iba a dar, profesor, ya hice la tarea, ¿cuál es mi premio? Profesor, ya hice, ya hice lo que me ha pedido, ¿ahora estoy mejor o estoy peor?
Entonces, solamente van a trabajar y van a hacer lo que ustedes les pidan por cumplir, por pasar el curso, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que la idea no es esa. La idea es que trabajen para que ellos aprendan, para que ellos mejoren, y para eso ellos tienen otro tipo de necesidades durante su formación y debemos tener en cuenta, para construir un curso, lo que les decía más arriba, ¿no? La autonomía, la competencia y la relación. ¿Por qué? Porque la autonomía, por ejemplo, para llevar un curso virtual, eh, nosotros tenemos la necesidad de sentir autonomía. Sí, tenemos la necesidad de sentir autonomía. Eh, ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando solo, y, pero, por ejemplo, si al llevar un curso virtual, lo único que hace el profesor es, cuando recibe la tarea, decirme o mandarme la nota por contestar una pregunta, este, eso que para mí al comienzo era, yo quiero llevar el diplomado, quiero llevar la maestría porque yo quiero mejorar profesionalmente, que era una motivación intrínseca, porque era una motivación mía, después se convierte en una motivación extrínseca, porque solamente voy a pensar en la nota. Lo ideal sería que el profesor sí me mande la nota, pero que también me mande una, otro tipo de aliento, ¿no? Que, que venga acompañada de esa nota de otra cosa, ¿no? Porque ahí lo que hacemos nosotros en un curso virtual es estudiar solos, y lo que necesitamos es no solamente una nota, sino que nos alienten a seguir adelante. Entonces, la competencia tiene que ver con que necesitamos sentir que hemos logrado la competencia en eso que estamos tratando de aprender, que somos competentes en eso. Porque si hago un curso, perdón, quiero saber para qué me va a servir en aquello que me desempeño, para qué me va a servir en lo profesional. Entonces, lo ideal es, eh, si ya logré la competencia, eh, al estudiante subirlo de nivel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando uno lleva varios cursos? Cuando uno lleva un curso prerequisito, ¿qué es lo que hace la universidad? Si lleva un curso prerequisito, ya logró una competencia A, entonces, ¿qué hace? No es que te suba de nivel, sino que te premia dejándote llevar el curso siguiente. Entonces, ese es tu premio, entre comillas, ¿no? Entonces, lograste la competencia A, ahora vas a llevar el curso que tiene la competencia B, y que tenía como prerequisito el curso A. Entonces, estás subiendo de nivel profesionalmente. Entonces, y obviamente uno se siente bien. Si uno pasa matemática 1, se siente bien, es competente en matemática 1, el siguiente ciclo va a llevar matemática 2 porque ya es competente en matemática 1. Pero si no pasa matemática 1, la universidad no te deja llevar matemática 2. ¿Por qué? Porque dice que todavía no eres competente en matemática 1. Entonces no puedes subir de nivel. Entonces esa es más o menos la idea, ¿no? Y bueno, la relación social, en este caso, cuando nos formamos,
no nos gusta sentirnos aislados, ¿no? Por más que de repente, como les decía, llevemos un curso virtual y eso, siempre estamos pendientes de nuestros compañeros, siempre estamos pendientes de las personas con las que estudiamos. De repente en un chat, de repente en un foro, eh, estamos viendo qué escriben, eh, qué opinan. Entonces, ¿por qué? Porque siempre queremos saber qué cosa es lo que hacen las otras personas. Si entienden el curso, como dice acá, si les gusta el curso, qué opinan sobre de repente en un foro, sobre algo que pregunta el profesor, qué opinión tienen, porque muchas veces en un curso virtual se inscriben personas de diversas regiones, de diversas profesiones, no necesariamente todos son de educación, y las opiniones son variadas y eso enriquece muchísimo el curso. Entonces, eh, y como nosotros somos seres sociales, al menos la mayoría, al menos la mayoría, este, nos gusta interactuar, ¿no? Nos gusta relacionarnos con los demás. Entonces, si por ejemplo, con esta coyuntura no podemos interactuar socialmente cara a cara, en grupo, de repente sentarnos en una mesa y conversar o tomar un café o lo que sea, de repente por esta pantalla o de repente en un curso virtual, el profesor propone un foro, propone un chat. Si propone un foro, al menos leyendo lo que escriben los demás, ya es una forma de relacionarse, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer gamificación en un curso? La gamificación en sí aumenta la motivación hacia una temática en concreto, porque obviamente la sensación de que las propias habilidades son adecuadas para enfrentarse a los desafíos aumenta en mí, ¿no? Porque si me presentan una tarea y yo veo que la puedo hacer con las habilidades que tengo y puedo pasar ese desafío, mi motivación va a aumentar. Voy a querer hacer más, voy a querer investigar más sobre eso. Permite aumentar la dificultad progresivamente, evitando la frustración, que es lo que muchas veces hacemos también de repente en la presencialidad, ¿no? Cuando eh, hacemos de repente una ficha de ejercicios o de repente eso sea básicamente, bueno, yo siempre lo relaciono con matemática porque es lo que más tengo en la cabeza. Y cuando hacemos una separata de matemática, si ustedes abren un libro de matemática también igual, sobre cualquier tema, y después que termine de explicar el tema, viene la página de problemas, de ejercicios, y si son 20 ejercicios, los 5 primeros son sencillos, después los otros 5 son un poco más complicados y los otros 5 un poco más complicados y así la, la complicación de los problemas se va incrementando, ¿no? Se va aumentando la complejidad de los problemas progresivamente. ¿Y eso qué se gana con eso? Que el alumno, al hacer el primer problema, lo pueda hacer y quiera seguir haciendo otro. Haga el segundo y quiera seguir haciendo otro. Porque si a uno le ponen 20 ejercicios y el primero es como si fuera el número 20 de lo que les contaba anteriormente y no me sale,
y quiero resolver el segundo y tampoco me sale, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Se me van a ir las ganas de estudiar, de querer resolver algo. Voy a decir, no, yo no puedo con esto. No, no entendí nada, no me explicaron bien. Es más, yo no sirvo de repente para las matemáticas, voy a decir, ¿no? Cuando de repente no es así. Entonces, lo ideal es ir graduando progresivamente la dificultad de menos a más, ¿no? ¿Para qué? Para que el alumno no se frustre. Y la actividad debe estar regulada con normas precisas en cuanto a la gamificación, ¿no? Las normas deben ser planteadas desde el inicio, cómo es que se van a trabajar. Estimula la competencia social de los participantes. Cuando uno está haciendo actividades utilizando tecnologías de la información y hace o utiliza algún programa que te permite hacer actividades con gamificación, eh, los alumnos están ahí compitiendo y parece que el tiempo vuela, o sea, no te das tiempo, no te das cuenta del tiempo. El tiempo se pasa pero volando y los alumnos a veces te dicen, ¿qué profesor? ¿Ya se acabó la clase? No, pero sigamos un rato más. Y, y no, pareciera que no te alcanza el tiempo, ¿no? Algo que a veces no pasa cuando estás solamente con el plumón o la tiza y la pizarra, ¿no? Que a veces los alumnos, y creo que a nosotros también nos ha pasado, ¿no? De repente nos ha pasado a nosotros, que estamos viendo el reloj a cada momento y decimos, a qué hora termina esto? Profesor, ya, ¿a qué hora a qué hora acaba este martirio, ¿no? Pero cuando están, y más ahora los jóvenes, ¿no? Que están metidos, están imbuidos en todo este tema de tecnología, y ellos quieren seguir, ¿no? Quieren estar ahí en la tecnología, quieren, ¿por qué? Porque les gusta, uno, les gusta la tecnología, dos, les gusta competir, y si el tema los engancha, se quedan ahí, ¿no? Promueve la participación activa en el proceso de aprendizaje. Obviamente, como son juegos, como son actividades lúdicas, todos participan, todos tienen que participar, todos tienen que intervenir. Entonces, no hay, no hay quien se quede. Obviamente todos están sentados porque están ahí frente a una computadora, de repente están con el celular porque no hay computadoras, pero todos están participando, ¿no? Todos están contestando en el celular o están escribiendo en la computadora la respuesta el, si es que la actividad así lo pide, ¿no? Solo se presta atención a aquello que es relevante para la actividad que se está realizando. Entonces, ahí los, los trastornos de atención y esas cosas pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Porque los alumnos están tan metidos en lo que están haciendo, están participando tan activamente que o sea, no, esos trastornos no, ni se notan. Y lo otro es que permite obtener feedback instantáneo. Una vez que uno hace una actividad, termina de hacer toda la actividad de este tipo,
el mismo programa te permite saber en tiempo real eh, quién, por ejemplo, ha contestado mejor, obviamente quién tiene más puntaje, eh, quién es el primero, el segundo, el tercero, en qué se equivocó, en qué se equivocaron más, eh, dónde estuvieron las fallas. Pues te permite tener toda la información y existen pistas claras para saber qué es lo que estamos haciendo bien y en qué nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, todo eso nos permite el generar actividades con programas y gamificación, ¿no? A ver, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con gamificación? Bueno, aquí los beneficios son, entre otros, porque hay muchos, que se define con claridad el objetivo que se va a trabajar, porque obviamente es lo primero que hay que hacer, ¿no? Hay que definir con claridad el objetivo que se va a trabajar. Las capacidades y las competencias que se desean enseñar hay que convertirlas en parte de un juego. Eso que quiero enseñar, tengo que pensar yo cómo puedo enseñarlas jugando. Ese es, ese es mi trabajo, ¿no? Esas capacidades, esas competencias, esas actividades que yo quiero hacer con los alumnos, eh, ¿cómo las puedo enseñar? A través de un juego. Ese es mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, y ese es a veces el trabajo más difícil porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados solamente a dar información. No estamos acostumbrados, entonces tenemos que romper ese paradigma, ¿no? Tenemos que formular un reto específico acorde a los objetivos planteados. Tenemos que establecer y formalizar las normas de juego, porque esas normas las tenemos que dar antes de que empiece la actividad. Los alumnos, los estudiantes tienen que tener claras cuáles son las normas que hay que seguir, porque si no, no hay claridad al hacer la actividad. Después se genera el sistema de recompensas más adecuado, de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Después planteamos una competición motivante, de acuerdo al juego que yo he creado o que yo pienso que va a ser mejor para llevar adelante las actividades para lograr esas capacidades y competencias para los alumnos. Y finalmente hay que establecer niveles y obviamente los niveles tienen que ir de menor a mayor, tienen que ser crecientes en su profundidad, en su dificultad, para que los alumnos a la hora de saber las normas sepan qué es lo que tienen que ir logrando, tienen que ir pasando para mejorar, ¿no?
Y bueno, para hacer gamificación hay varios modelos. Yo solamente he elegido dos, hay más modelos. Me parece que estos de aquí son los más sencillos para seguir, porque son los más claros, me parece. Hay otros, pero por ejemplo hay uno que se llama Canva, pero ese me parece que está más tirado al área empresarial, al área de marketing. Entonces, por eso no lo he puesto. Estos de aquí me parece que son más claros para todo el tema de educación, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el modelo 6D fue creado por Verbach y se basa en una lista de comprobación, una lista de cotejo que sirve de apoyo al proceso de gamificación. Eh, es una hoja de ruta, paso a paso, para no perderse en ese proceso. Y obviamente se llama 6D porque consta de 6 pasos y cada uno comienza con D. Por eso se llama 6D, porque cada uno de los pasos comienza con D. Bueno, el primer paso es definir los objetivos. Definir los objetivos consiste en establecer las metas que se quieren cumplir con el sistema damnificado que se está pensando realizar, los comportamientos que se quieren lograr, la interacción, el intercambio, etcétera. El segundo paso es distinguir conductas clave. ¿A qué se refiere esto? A determinar qué se quiere que el usuario haga. Y aquí hay que definir los resultados específicos. Aquí hay que determinar algunos indicadores de éxito, eh, algunos indicadores que me van a decir a mí eh, si se lograron o no se lograron los objetivos, las competencias eh, que yo estoy proponiendo al realizar esta actividad. Por ejemplo, el número diario de usuarios, cuántas veces se realizó la actividad, eh, qué puntaje obtienen los estudiantes al realizar las actividades, qué, qué puntaje obtienen en cada pregunta. Entonces, ese tipo de indicadores que me permitan a mí saber si los estudiantes llegaron a lograr esa competencia que yo quiero que logren, ¿no? Al proponer esta actividad. La tercera D tiene que ver con describir a los estudiantes. Tenemos que conocer a los estudiantes con los que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para diseñar un sistema que satisfaga sus necesidades, porque obviamente tenemos en un salón de clase distintos tipos de estudiantes y al generar un, una actividad de este tipo, la idea es tratar de eh, cubrir la mayor cantidad de estudiantes que se puedan. Tratar de que todos entren y puedan realizar la actividad, ¿no? Que nadie sienta que se está quedando excluido, que se esté quedando afuera. Y para eso hay que conocerlos. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil
cuando nos toca de repente un salón nuevo, eh, porque empieza un ciclo o empieza un nuevo año escolar eh, de repente no conocemos a los alumnos, pero hay formas de conocerlos, de agenciarnos esa información, ¿no? De repente estas actividades no las vamos a hacer la primera semana, obviamente, no las vamos a hacer la primera semana. Entonces, de repente, tomarnos 1 o 2 semanas para conocer al aula, para conocer cómo están, quiénes, qué necesidades tienen, y a partir de eso ya comenzar a eh, preparar actividades de este tipo, ¿no? Para cubrir las necesidades de ellos. La cuarta D tiene que ver con desarrollar los ciclos de las actividades. Las actividades de juego en un sistema de este tipo se consideran un loop. Eh, los loops son estructuras repetitivas, pero que terminan en distintos resultados. Eh, de repente ustedes han llevado cursos diplomados en virtuales o maestrías a distancia y les han tomado de repente alguna prueba y les han tomado una prueba en la plataforma con 10 preguntas de repente, con 5 preguntas para marcar o de repente para escribir. Y les han dado de repente una opción o 2 opciones para poder responder ese examen. Entonces, si ustedes han entrado a resolver su examen, les han dado de repente media hora, 40 minutos para responder su examen. Entraron por primera vez y comenzaron a responder su examen. Respondieron sus 10 preguntas, dijeron, ya terminé, y les salió su nota. Para pasar tenían que sacar ahí, según lo que les dijo el profesor, de repente 12. Y vieron que tenían de repente 13, o vieron que tenían 10 o 9. Y lo enviaron. Pero dijeron, pero tengo otra opción. 13 no me gusta, quiero sacarme más. Además ya sé las preguntas. Entonces, pero no voy a volver a dar mi examen. Ya me sé las preguntas. Volvieron a entrar. Segunda posibilidad de dar mi examen. Dieron clic, entraron y, oh sorpresa, no eran las mismas preguntas. Eran preguntas distintas. ¿Qué había pasado? Que las actividades, que la actividad era repetitiva, sí era repetitiva, pero la idea era que no iban en la base no habían solamente 10 preguntas, habían 20 o 25 y el sistema atrás que les dijo el profesor, a cada uno le vas a dar 10 preguntas, pero vas a escoger de estas 20, 25 o 30 que te estoy dejando. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Chocolateó todo y dijo, ¿a ti ya te di estas 10? No, te voy a dar otras 10 distintas. Entonces, ¿qué pasó? Un resultado distinto. Una misma estructura, pero
un resultado distinto. ¿Por qué? Porque ya no tenías las mismas 10 preguntas. De repente por ahí te tocó una repetida. A veces pasa. Y volviste a dar tu examen. De repente por ahí mejoraste tu nota. De repente por ahí sacaste la misma nota o de repente bajaste un poco. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema después? Para no perjudicar al alumno, saca un promedio de las dos. O si el profesor, eh, vamos a decir, si el profesor así lo desea, dice, no, de las dos, vamos a elegir la más alta. Y se quedan con la más alta. Y la más baja la desechan. Y a veces pasa eso, ¿no? Entonces, cuando hay esos exámenes que te dan dos opciones o tres, hay que tener bastante cuidado y hay que pensar bien, porque siempre atrás hay una base de datos, hay una base de preguntas de la cual el sistema elige. Entonces, hay que pensar bien qué cosas se hacen, ¿no? La otra tiene que ver con divertirse. Obviamente, divertirse, porque ese es uno de los puntos más importantes de, de esta técnica, ¿no? Aquí no se debe perder de vista la diversión. Que la gamificación tiene que ser divertida, sí, tiene que ser divertida, tiene que ser atractiva, porque si no, no se va a poder mantener al alumno enganchado al tema. Y la idea es que se mantenga al alumno enganchado al tema. Pero no es algo que debe darse de manera intensa. O sea, no es que vamos a divertirnos y vamos a alocarnos y vamos a gritar, no. Solamente se debe dar lo suficiente como para mantener al estudiante enganchado a la actividad y al tema y para que quiera seguir participando y haciendo las actividades y logre la competencia que nosotros estamos proponiendo. Esa es la idea. Y por último, la sexta D tiene que ver con determinar las herramientas. Y esto es en realidad la parte más importante, porque nos podemos pensar en cómo el aprendizaje que queremos dar, cómo lo transformamos en un juego, podemos tenerlo en la cabeza y todo, pero si seleccionamos mal la herramienta a utilizar, el alumno no lo va a entender, va a ser confuso y no vamos a lograr la competencia que queremos lograr, no vamos a llegar al objetivo que deseamos. Y el trabajo va a ser en vano. Entonces, determinar la herramienta, elegir la herramienta tecnológica, el programa para hacer esto es súper importante. Seleccionar la herramienta adecuada para diseñar el sistema es importantísimo porque debe permitir desarrollar una gran experiencia al estudiante y debe permitir también hacer todo eso que nosotros hemos ya prediseñado en nuestra cabeza, ¿no? Y el segundo modelo que les mencionaba es el modelo GAME. Y este modelo, como van a ver, es un poco más sencillo. Está dividido en dos etapas. La etapa de planeación. Aquí se recolecta toda la información acerca de la actividad que se va a gamificar.
Y hay una serie de preguntas guía que se deben hacer antes de comenzar la gamificación. Por ejemplo, ¿qué se está gamificando? ¿Qué tema? ¿Qué actividad? Eh, ¿Qué competencias? ¿Qué cosa estamos gamificando? Tenemos que tener bien claro eso. Tenemos que saber cuáles son los componentes de eso que estamos gamificando, que queremos gamificar. Porque si no lo tenemos claro, si no sabemos bien ese tema, nos vamos a complicar. Después, ¿por qué se está gamificando? Porque, como les decía, no todo se puede hacer a través de la gamificación. Hay temas que se prestan más que otros. Eh, hay temas que se pueden trabajar con gamificación que se prestan más. Entonces, ¿por qué se está gamificando? ¿Quiénes son los usuarios? Tenemos que conocer a los estudiantes para saber sus necesidades y tratar de resolverlas, absorberlas. ¿Y cómo es que se está gamificando? Y la segunda etapa es la etapa del desarrollo. Aquí sí ya se emplean todas las ideas y los elementos recolectados y analizados en la etapa anterior para realizar el diseño del sistema. Entonces, aquí las preguntas que hay que hacernos es si se ha hecho el análisis que está establecido. ¿El análisis está establecido realmente? ¿Ha sido probado el sistema que estamos haciendo con los usuarios? De repente no con los usuarios, pero lo hemos probado con otras personas, con otros profesores, para ver si sirve a nosotros mismos antes de dárselo a los estudiantes, porque si hacemos si utilizamos una herramienta tecnológica para hacer una clase de gamificación, obviamente antes de dársela a los estudiantes, tenemos que probarla, y no solamente nosotros. Tenemos, la tiene que probar de repente otro profesor amigo de nosotros, de repente otro profesor más. Entonces, para que vea si realmente se está logrando el objetivo que nosotros pensamos que se logra. Si es que no hay fallas, porque se nos puede pasar, se nos pueden pasar las cosas. Entonces, para ver si realmente funciona como nosotros pensamos que funciona. Eh, se ha actuado en base a la retroalimentación. Entonces, después de haber hecho las pruebas y de repente hay algunas cosas que nos han dicho que tenemos que mejorar, tenemos que arreglar, eh, hemos hecho esas mejoras, hemos arreglado eso que nos han dicho que deberíamos arreglar, y después de eso, bueno, después de haber hecho esas mejoras, hemos publicado ya la solución. O sea, a los estudiantes le hemos dado la herramienta ya totalmente realizada, totalmente finalizada, sin ningún problema. Entonces, lo ideal es ir probando el funcionamiento del diseño conforme se vaya desarrollando, para ir modificándolo de ser necesario. Y hay que tomar en cuenta que el diseño desarrollado siempre puede ser mejorado. Hay que tener bien claro eso, y no solamente para esto, para todo. El diseño siempre puede ser mejorado, aún después de terminado, aún después que lo hemos usado con los estudiantes. ¿Por qué?
porque después que lo han usado los estudiantes, vamos a tener resultados. Y esos resultados nos van a decir muchas cosas. Vamos a tener después nuevos estudiantes, y de repente esos nuevos estudiantes, obviamente no van a ser los mismos que los anteriores. Van a tener nuevas necesidades. Y de repente necesitamos mejorar en algunas cosas el programa. De repente, de toda la competencia que nosotros habíamos propuesto trabajar con ese programa, de repente el nuevo grupo no necesita trabajar toda esa competencia, de repente necesita trabajar solamente una parte de esa competencia, o de repente necesita trabajar algo adicional a esa competencia. Entonces, para no tirar eso que ya hemos avanzado, eso que ya hemos hecho, modificamos sobre lo ya hecho y lo rehacemos, ¿no? Lo modificamos, lo mejoramos. Entonces, ¿por qué? Porque ya la competencia, los objetivos ya son distintos, son nuevos, son otros, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, eh, las nuevas plataformas, las tablets, las PCs, llevan aproximándose a las aulas desde los años 80 y se conocen múltiples experiencias que acreditan su valor educativo. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? 40 años. Pero sin embargo, aún hoy, después de 40 años, somos muchos los docentes que somos reacios a usar estas herramientas de gamificación, las herramientas tecnológicas que aparecen a cada momento. Y somos reacios porque somos reacios al cambio por naturaleza. Entonces, hay que hacernos un análisis introspectivo y ver si es que el uso de estas herramientas, y no solamente de la gamificación, de todas las herramientas tecnológicas que hay en el mercado a la mano de todos, eh, ¿nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar? Si nos pueden ayudar, ¿por qué no usarlas? Si nos pueden ayudar a mejorar profesionalmente y pueden hacer que nuestros alumnos entiendan mejor, sean mejores estudiantes, ¿por qué no usarlas? Entonces hay que hacer un análisis introspectivo de nosotros, ¿no? Digo nosotros porque a veces hay cosas que yo también no hago, ¿no? Lo, lo importante es que lo importante no es la tecnología, porque como les decía, hay muchísima tecnología, hay muchísimos programas para hacer gamificación, para hacer una serie de cosas para los estudiantes, para ustedes, pero lo importante no es que estén ahí las herramientas, ¿no? Lo importante es saber qué cosa hacemos con esa tecnología. No que la tecnología esté ahí, sino saber qué hacemos con ella, saber utilizarla, saber en qué momento utilizarla, saber para qué utilizarla, saber cómo utilizarla. Entonces, eso es lo importante. Fundamentalmente, el aprendizaje activo propone que el estudiante, el aprendiz, tenga el control de la actividad y disponga de sus recursos para conseguir superar un reto y con frecuencia producir algo nuevo.
ya no estamos, ya no somos eh, los docentes que damos información, ¿no? Ahora creo que todos tenemos claro que solamente somos eh, acompañantes en el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno, como les decía en algún momento ayer, eh, tiene que hacerse responsable de su proceso de aprendizaje. Y al hacerse responsable, no es que nosotros nos, nos desatendamos, ¿no? Eh, ellos se tienen que hacer responsables de su proceso de aprendizaje, pero nosotros nos tenemos que hacer responsables de enseñarles a que sean responsables de ese proceso, porque no saben. Entonces, ese es el trabajo que tenemos ahora, ¿no? Enseñarles a que sean responsables de su proceso de aprendizaje. Y para todo eso está esta tecnología, ¿no? Esta tecnología que ha venido y encima con toda esta pandemia ha venido para quedarse y tenemos que aprender a usarla. Entonces, nada, eso es todo. Y bueno, si es que tienen me gustaría que comenten, si alguien quiere comentar algo, que abran su micrófono, por favor, por ahí. Bien, gracias Carlos por la presentación. Bueno, a ver, señores participantes, ¿alguien tenga que hacer alguna pregunta? ¿Alguien tenga alguna inquietud de repente referente a la presentación y el tema de lo que es la gamificación en educación? ¿Cómo tú? No sé, acá nomás sí. Ya. Se va, Si puede abrir su micrófono y presentar su pregunta o en todo caso escribir en el chat. A ver, bien ahí. ¿Tú sabes? Disculpe, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, soy el profesor Eliseo Rafael. ¿Cómo está? Buenas noches. Un comentario nomás, en toda competencia, capacidad, actividades, tenemos que tener siempre presente tres elementos, ¿no? Que tiene todo aprendizaje, como son los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudinales. Si eso llevamos en cada paquete de aprendizaje, va a ser mucho mejor, ¿no? Distinguir siempre esto. Entonces, tenemos que los profesores tener esto bien claro, dónde están los conocimientos, dónde esa habilidad es la práctica que sería, y sobre todo la actitudinal, que a veces estamos perdiendo esto, no está bien utilizada de repente esto, y para mí que es lo más principal en esta situación. En cualquier actividad sencilla, deportiva, científica, siempre están estos tres elementos. Y eso debe tener presente el docente. Y también, como usted dice, enseñemos a que sean responsables de sus aprendizajes los alumnos. Primero nosotros tenemos que ser responsables para transmitir eso a nuestros alumnos. Eso era todo. Gracias, muy bueno explicado por usted. Gracias, profesor. Efectivamente, no hay que perder de vista los componentes de toda la competencia, de todo, ¿no? Hay que tener siempre presente para poder generar una actividad, sea la herramienta tecnológica que utilicemos, no importa cuál sea la herramienta tecnológica, siempre hay que tener en cuenta las tres partes, ¿no? Porque no se puede dejar de lado, como usted menciona, sobre todo la actitudinal, que es la que
la que más extrañamos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que tantos problemas tenemos en la sociedad, porque la parte de conocimientos y eso se puede solapar de alguna forma, ¿no? Pero lo otro vemos que es un poco más difícil, ¿no? ¿Alguien más, por favor? A ver la participación del resto de docentes, profesores o personas que estén involucradas en el mundo de la educación, del dictado. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo la participación de otras personas más, damos por concluida el segundo día del evento sobre lo que era tema de educación. Si bien es cierto, tenemos todo un tema que tratar, esperemos que este año sea mejor en algunas partes, sobre todo en el sector público, en cuanto al manejo del dictado de clases, cómo vamos a hacer con los chicos, tantos escolares y primaria y secundaria. Nada, Carlos, te agradezco por tu participación. Gracias, esperemos que lo que has impartido sea de total ayuda para los docentes y para las personas que están sumergidas en el mundo de la educación, que tienen de una manera u otra esa responsabilidad de formar a niños, jóvenes y sobre todo profesionales del futuro de este país. Y cualquier emprendimiento, que también hay muchas cosas que tenemos que invertirle a ellos. Nada, te agradezco, gracias por tu participación. Probablemente estaremos haciendo un taller en el cual ayude mucho más a de repente despejar las dudas de muchos participantes. Gracias y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta otra oportunidad.